Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en el Comité Regional haciendo labores significativas para nuestro partido, lo cual le agradezco a nuestro secretario general, Juan Antonio Arévalo, a Pepe, a Elenita, a Humberto. Es un gusto compartir con ustedes este homenaje. Diputado Cloutier, jefe, uno de los 143 jefes que tenemos allá en la Fundación, en la Cámara de Diputados. Y muchas gracias a ustedes porque el hecho de que su presencia aquí es un claro testimonio de que el legado de Maquillo sigue con nosotros y que lo tenemos que rescatar y recuperar y redimensionar en muchas cosas. Miren, Pepe ya empezó un poco la idea, pero yo creo que lo más importante que tenemos que hacer esta noche es dimensionar de una buena vez cuál es la aportación, el tamaño de la aportación de esa militancia tan breve pero tan rica que Manuel J. Cloutier le obsequió a México a través del Partido Acción Nacional. Y voy a empezar, antes de entrar en los detalles y en las anécdotas, con una idea que he venido manejando este año, que justamente la empecé en Culiacán hace algunos meses, que continuó en Aguascalientes, en Puebla, en la UNAM hace unos días. Miren, México ha vivido 4 gestas históricas que le han dado forma al Estado mexicano de nuestros días: la independencia, la reforma, la revolución y la transición a la democracia. Esas 4 son las que nos han dado el México democrático de nuestros días. Y yo creo que es tiempo de que reivindiquemos históricamente el papel que tienen los constructores de la democracia, los héroes de la transición política, que son del mismo tamaño y dimensión histórica para México de la que tuvieron los insurgentes, los liberales y los revolucionarios. Y ¿saben qué, estimados compañeros? Muchos de los héroes de la democracia que todavía no hemos justipreciado en México son orgullosamente panistas. Y el primero de ellos, el primero y quizá el más importante de todos ellos, el héroe de la insurgencia electoral de los 80s, es Manuel J. Cloutier. Y es importante que lo rescatemos en esa dimensión porque, miren, él marca un antes y un después para el partido y para la política en México. En primer lugar, si ustedes leen la vieja literatura del PAN, de los años de la oposición, de aquellos testimonios de los hombres que no se doblegaron ante el régimen autoritario, una de las cosas que se quejaban siempre era de lo que llamaban la apatía de los ciudadanos que no participaban, de los ciudadanos que tenían siempre razones y motivos para permanecer, decía González Luna, en aquellos cómodos egoísmos del servicio a sí mismos y que no tenían en su mente la generosidad de la participación política. Manuel Cloutier fue uno de los símbolos principales que vino a romper eso para siempre en México. Manuel Cloutier vino justamente, como ya recordaba Humberto, arriesgándolo todo, arriesgándolo que ya lo había arriesgado en esas invasiones que tenían sus predios, el Paralelo 38, en aquellos acosos que tenía cuando finalmente se declaró como un líder entonces empresarial independiente, cuando vino el monstruoso atropello que representó para México la estatización de la banca, y él como líder del Consejo Coordinador Empresarial fue el que encabezó la lucha para que se revirtiera ese atropello que se dio contra la economía nacional que tanto nos sigue costando hasta el día de hoy. Y ahí Maquillo finalmente dio el testimonio de que había que participar. Yo recuerdo a aquellos viejos panistas con los que yo entré en Jalisco, que eran aquellos héroes anónimos que prestaban sus casas y que en sus autos se hacían las campañas, que poníamos las bocinas y que servían de bodegas y que su biblioteca eran los libros de actas del partido, esos que poco salían. Uno de ellos, en una fecha especial que les voy a comentar ahorita más a detalle, decía: a mí este hombre ya me convenció. Y me convenció porque, como dice, no viene a jugar a las escondidas, porque este hombre sí viene a dar el testimonio y viene a dar la cara por el México y por el partido. Y eso marcó un cambio trascendental
porque desde entonces a los panistas, a los que ya habíamos entrado un poco tiempo antes, estábamos empezando a reproducir esa, dijéramos, militancia testimonial en donde se nos hablaba de que cumpliéramos el deber, y nos obligó Maquillo a salir a las calles. Yo me acuerdo unas de esas cosas que daban hasta vergüenza a veces, y qué bueno que se nos quitó la vergüenza. Cuando salimos a botear para poder tener recursos para la campaña, en esa campaña de la independencia de 1987, en aquellos botes que Miguel Fernández mandó a hacer desde Chihuahua, y que nosotros era increíble cómo le dábamos al ciudadano el escudito del PAN, así como los de la Cruz Roja, para comprobar que ya había cooperado con la campaña. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que el ciudadano sí era receptivo para el PAN. Ahí nos dimos cuenta que el ciudadano sí quería participar en la política. ¿Y saben qué? Gracias a esas ideas de líderes como Cloutier fue posible que eso se diera en el PAN. Y no pasó en otro lado. No pasó con los partidos satélites que había, ni con la oposición esa subsidiada, que esa sí cobraba el financiamiento público en esos años todavía. Otra cosa importante es que Maquillo fue un hombre cuyo liderazgo sirvió para romper las cadenas del control político en México. En la campaña de Sinaloa y en la campaña federal, una de las cosas que hacía siempre era decir, sí, ustedes saben que les van a dar trabajo solamente si al taxi le ponen que es de la CTM, o si al puesto de tacos le ponen que es de la CROC o de la CNOP. ¿Saben qué? Maquillo, con ese liderazgo, también fue una fuerza liberadora, un hombre que vino a traernos una perspectiva diferente de cómo entender al poder y cómo entender a los gobernantes. Y Pepe lo recuerda bien. Yo hace unos momentos, o hace unas semanas, en el boletín de nuestros amigos del subcomité de la Nápoles, yo decía, a mí esa entrevista que dio con Rocha fue una sacudida, fue darnos cuenta de que volaba en 1000 pedazos esa idea de que los únicos preparados para gobernar eran los del PRI. No, mis amigos, esos no son más diferentes que usted y que yo. Quizás sean más malintencionados, pero no son más vivos. Y ese era el hombre que encabezó la lucha del partido y que lo transformó radicalmente. Y ya Elenita y Humberto y Pepe se refirieron al discurso. Miren, yo voy a tratar de hacerlo un poco como Pepe, recordándolo, así como le hacíamos los jóvenes de aquel tiempo, que lo imitábamos sus gestos, sus voces. Amigos, nosotros nuestros discursos así los empezábamos en el juvenil. Y en un día de esos maravillosos del PAN, de un PAN que ya creo que no existe y que espero que vuelva algún día, un PAN no de candidaturas únicas ni de designaciones, sino un partido que democráticamente elegía a sus candidatos. Hubo un debate de los muchos que hubo en la precampaña presidencial de 87. En Guadalajara iba Jesús González Esmal, iba Salvador Rosas Magallón y Maquillo. Y para darnos cuenta de lo que era ese diferente discurso, hubo una pregunta de aquellas que queda en el recuerdo y decía, a ver, díganos los aspirantes a la candidatura, ¿cuál es su visión del campo, ¿no? Y González Esmal, que fue el primero que contestó, decía, miren, yo conozco el campo desde una perspectiva real, el problema agrario, el problema agropecuario, la dignidad de vida del campesino. Llega Cloutier y dice, miren amigos, yo soy agricultor, mi padre fue agricultor, mi abuelo fue agricultor, tengo cría de puercos, por eso conozco al PRI. Y en ese momento, ¿saben qué? Ya tenía a la gente en la bolsa. Yo recuerdo que muchos de los dirigentes del CEN de ese entonces y del Comité de Jalisco apoyaban a Jesús. No, yo no digo que era el candidato oficial, pero pues de que había. Desde el 70 siempre de la Cámara de Diputados venía un precandidato presidencial que se hacía de la candidatura muchas veces. Ahí está el diputado González Morfín y el diputado Madero. Y acá venía el diputado González Esmal, y sin embargo Cloutier arrasó en esa convención nacional del Juan de la Barrera, arrasó. El 70% de los votos en la primera votación. Y fue democrática, fue limpia, porque todos lo queríamos de candidato porque nos convenció. Porque así como decía esas cosas, luego en la campaña decía otras,
unas que a veces pueden verse como muy pretenciosas. Yo recuerdo una que decía: el otro día le dije al Bartlett, allá en Gobernación, que si hubieran respetado la voluntad del pueblo sinaloense hace 2 años, se hubieran quitado de encima el problemón que tienen conmigo como candidato a la presidencia de la República. ¿Y saben qué? Si ahorita un panista saliera con ese discurso, yo no sé qué diríamos, yo no sé qué dirían ustedes, pero al Maquío sí le creíamos. Al Maquío era un hombre que, por el testimonio que daba y por la forma en que hablaba y porque él iba al frente en los actos, era alguien que verdaderamente le podías creer eso y más. Y por eso estábamos dispuestos a ir con él a los actos de resistencia civil, cuando hicimos la estrangulación de carreteras por lo de Monclova. Y cada semana ya en Jalisco hacíamos la caravana en la Minerva, los juveniles, para andar por toda la ciudad haciendo propaganda por el Maquío. Y eran los tiempos en los que pagábamos de nuestra bolsa la propaganda todavía, porque todavía no había financiamiento público y había que ayudar para las campañas también de los diputados y de los senadores. Y entonces lo que teníamos era a este hombre que nos daba razones y argumentos nuevos, que nos daba un mensaje completamente distinto, que sí se le entendía ya, y él mismo lo decía: los tecnócratas no entienden nuestro mensaje, pues porque no es para los tecnócratas, nuestro mensaje es para el pueblo, porque nos queremos comunicar con el pueblo, porque él es el que nos tiene que apoyar en este cambio que queremos para México. Y este era el hombre que verdaderamente nos transformó al partido. Yo creo que los testimonios de la lucha, y los que hayan llegado temprano pudieron haber visto allí en la pantalla algunas de las escenas de la campaña, esas que son imborrables, aquel jaloneo de sacos con don Luis ahí afuera de Bellas Artes, cuando estábamos ahí queriendo protestar y decirle que fue fraude a Miguel de la Madrid, o aquellas de una imagen que esa no quedó filmada, esa quedó en mis ojos, cuando lo recibimos en el cierre de campaña en Guadalajara. Se nos ocurrió hacer una valla de la autopista que viene del aeropuerto a la ciudad, unos cuantos kilómetros. Y íbamos a poner nuestros coches en 2 carriles, el carril del medio iba a venir el Jeep famoso que teníamos en la campaña con el Maquío. Y de repente, cuando íbamos entrando, cuando hay una loma antes de bajar al periférico, venían los 3 carriles llenos de coches con banderas del PAN, más los 2 acotamientos y más 2 carriles del sentido contrario, todos entrando a Guadalajara. Y ahí decimos: es que esto ya lo ganamos. Es que nunca se ha visto en el PAN, al menos yo nunca lo había visto, un desbordamiento del pueblo en favor de una esperanza real, de cambio benéfico para todos. Esa era la capacidad y el movimiento de Cloutier. Y eso lo platico y me platican lo mismo que pasaba en Juárez y que pasaba en Culiacán y que pasaba en León y que pasaba aquí y que pasaba en Monterrey. Porque eso fue nacional. Porque él mismo decía: se acabó el mito de que el PAN nomás es del norte. No, el PAN tiene presencia en todos lados y ahí están sus mítines en Veracruz y en Yucatán. Y yo creo que verdaderamente nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Maquío, su presencia y su paso, fue una verdadera revolución en lo que fue el trabajo del partido. Ese partido de la oposición, que yo digo que culmina en 1983 con esa victoria que tuvimos en Chihuahua y en Durango, que ahí empieza la insurgencia electoral, que fue en ese año del 86 en Chihuahua, en Durango, en propio Sinaloa, y que terminó y culminó con esa gran campaña del 88, esos datos oficiales que solamente se los cree Bartlett, nos mandaron al 3er lugar cuando el pueblo estaba con nosotros, que para nosotros no era posible creer eso de que Cloutier había sacado menos votos que Pablo Emilio Madero. Pues ¿de dónde? Nosotros teníamos toda la convicción de que esto ya iba a ser diferente. Y justamente ese impulso y esa fuerza de Cloutier fue, como lo dijo Pepe, el que le arrancó al gobierno el compromiso, primero postulado por el PAN, del compromiso por la legitimidad y la democracia, de que ok, te vas a imponer, pero legitímate en el ejercicio y haz la transición a la democracia. Y que después se llevó a cabo con la reforma electoral de 89-90, que le dio a México instituciones como el IFE, como la credencial para votar con fotografía, como el Tribunal Electoral que iba a resolver las controversias entre los partidos,
que son instituciones que el PAN vino proponiendo desde los 40 y desde los 50 y desde los 60, gracias a este impulso se hicieron realidad. Y yo creo que para todo esto, afortunadamente tenemos muchas formas de recuperar los mensajes de Cloutier. El diputado Cloutier acaba de publicar 3 libros que se llaman A Voz de Cloutier, que compiló mi buen amigo Cuauhtémoc Rivera, que son ricos no solamente en los discursos de la campaña, sino también en los artículos que publicó como empresario, en los artículos que publicó como ser humano después de esa experiencia de la campaña, y que ahí están muchos testimonios, porque luego dicen que Cloutier, y era una de las críticas que se le hacían en esa campaña, que pecaba de superficial, que usaba un lenguaje frívolo, o sea, así era la descalificación que el sistema le hacía. Y cuando uno lee una frase tan contundente, que Pepe la dijo, pero yo la subrayo: el buen gobierno se mide por lo que hace el pueblo, no por lo que hace él. Díganme qué pero doctrinal le ponen a esa frase de Maquio Cloutier en estos tiempos del PAN de gobierno democrático. Yo creo que lo importante es hablarlo y recordarlo, y de veras darle ese tamaño y esa dimensión política que tiene para México como uno de los grandes héroes de lo que fue la transición a la democracia, y que nos ha dado a México la democracia, que significa solo un par de cosas, pero valiosísimas, y con eso te da reflexión breve. Significó, en primer lugar, que ahora el poder lo define el voto del pueblo, no el del gran elector. Que el pueblo es el que decide los ciclos de gobierno y la alternancia. Eso lo logramos nosotros, y fue gracias al impulso, entre otros, de Manuel Cloutier. Y yo creo también que lo segundo es que sí logró, porque muchas de esas ideas las puso en práctica Vicente Fox, acabar con ese mito del presidencialismo, con esa realidad desbordada de un ejercicio de poder que pasaba por encima de los demás poderes del pueblo, de los gobiernos estatales, de los municipios, que finalmente hacía que todo el país estuviera sometido a la voluntad de un hombre. Y los que eran empresarios en aquel tiempo, y el propio Maquio nos lo decía, pues sabes que están nada más esperando a ver qué les dice el gobierno, cuando ellos tienen que ser empresarios, invertir, arriesgar, jugársela por México. Pero resulta que el gobierno era el que a veces, con esa visión paternalista y sobre todo presidencialista, venía y decía por dónde había que hacer las cosas. Yo en ese sentido creo que todo este cambio que muchas veces no valoramos y que no vemos, de cómo ese poder metaconstitucional se pasó ahora al Congreso, y se pasó a la Suprema Corte, y se pasó a los gobiernos estatales y a los municipales, donde muchos de ellos, de ese poder que antes detentaba el presidente, ahora lo ejercen nuestros gobernadores y nuestros alcaldes. Esos son de los cambios que tenemos que valorar, porque México sí es otro muy diferente, gracias a la lucha que muchos dimos, pero que encabezó con gran vehemencia, con valores y con valor, y llegando hasta donde el pueblo quiso, el ingeniero Manuel Cloutier. Muchas gracias.